Hola, ¿qué tal? El Concilio Vaticano II abrió un nuevo modo de relación entre la Iglesia y el mundo, un camino que retomó Benedicto XVI con el proyecto El Atrio de los Gentiles, que eran espacios de encuentro entre fe y razón. Hoy veremos cómo este diálogo se concreta también en iniciativas cercanas, como los coloquios de los rectores, una propuesta parroquial donde ciencia y fe se ponen en conversación sobre las grandes preguntas del ser humano. Pues con esta perspectiva nos acercamos al centro de nuestra fe, la resurrección. Y lo haremos desde la biología y la filosofía junto a José Antonio Rodríguez, poniendo en relación los datos de la Sábana Santa con el texto original del Evangelio de San Juan. Una propuesta que invita a pensar. Así que quédense con nosotros porque comienza Haciendo Iglesia. ¿Qué ocurrió en el silencio de aquella primera mañana? Una piedra corrida, un sepulcro abierto, unos lienzos que permanecen. Como si el tiempo se hubiera detenido ante un misterio que no se deja atrapar. Y sin embargo, seguimos preguntándonos, ¿pueden la razón y la fe caminar juntas sin anularse, sin imponerse, sin miedo? Hoy, en medio de un mundo que busca respuestas urgentes, surge de nuevo la necesidad de ese diálogo sincero, profundo. En Murcia, los coloquios de los rectores nacen como ese lugar de encuentro para la búsqueda y la escucha. La fe es algo que se implica en la vida diaria, en lo que somos, en nuestro trabajo, en las cosas de nuestro mundo. Porque luego además se establece un coloquio interesante. Interactuamos con nuestro ponente, le preguntamos nuestras dudas, nuestras curiosidades, lo que no sabemos. Y muchas veces Belén me pregunta y dice, profe, ¿usted cómo puede ser biólogo y creyente a la vez? Ciencia, fe, razón, fe. Y quizá entonces entendemos que no hay contradicción, que cuanto más avanza la ciencia, más se ensancha el asombro, más se intuye el misterio. Aquella primera mañana sigue hablándonos, en los relatos, en los indicios, en las investigaciones, porque hay preguntas que no se apagan y respuestas que no se imponen, pero iluminan. Evidencias de un misterio vivo. Nos encontramos en esta parroquia de los rectores donde hoy de nuevo la ciencia y la fe se dan la mano. Hoy se celebra un nuevo encuentro de los conocidos como coloquios de los rectores, unos eventos poco habituales que buscan conectar la ciencia con las grandes preguntas de la fe. Y para conocer el origen de ellos y en qué consisten estos coloquios, vamos a hablar hoy con el párroco de esta iglesia, don Cristóbal. Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí para hablar de estos coloquios de los rectores, así que lo primero de todo, cuéntenos cuál es el origen de esta idea. Pues la idea fue de un feligrés de esta parroquia, alguien que bueno, después de una larga enfermedad nos dejó, pero que él sirvió desde el principio a esta parroquia con muchísimo interés. Y él propuso unos diálogos en torno a algunos temas de interés. Comenzamos en el año 2022, en noviembre, con un tema de Pedro Juan Martín que nos habló de la gestión del fracaso.
y la salud mental también en el mundo del emprendimiento, de la empresa, y así fue. Esta ha sido la tónica que hemos llevado a lo largo de estos años en nuestros coloquios, siempre derivando hacia la espiritualidad, hacia la fe, y sobre todo cómo vivir la fe en el mundo de hoy, y en todos los ámbitos. Fue una sorpresa para nosotros uno de los coloquios que vino María Teresa, la que dirige oncología paliativa en Santa Lucía de Cartagena, y nos mostró una bendición del Papa Francisco para todo el equipo de paliativos de allí del Santa Lucía. Y así fue como conocimos también ese proyecto solidario de la ambulancia del deseo. ¿Y en esos coloquios viene solo gente que sea feligreses de esta parroquia o puede venir, son coloquios abiertos a todo el público? Habitualmente viene más gente de fuera de la parroquia que de la parroquia. Los coloquios ya están siendo conocidos por mucha gente de fuera de la parroquia. ¿Cuál es la reacción de la gente? Si reacciona con cierto escepticismo a veces cuando se fusionan dos temas como son la ciencia y la fe, que a priori pueden parecer tan distantes entre sí. ¿La gente lo recibe bien? ¿Se forman precisamente esos debates dentro de los coloquios o solo una charla? Sí, se reciben bien, porque ya lo he dicho, la fe es algo que se implica en la vida diaria, en lo que somos, en nuestro trabajo, en las cosas de nuestro mundo, en la ciencia que investiga y que nos explica quiénes somos. Muy bien, padre. Si le parece bien, vamos a conocer a Carmen Orenes. Sí, ella es una feligresa de esta parroquia. Hola, buenas, Carmen. hola. Ella es la que coordina, la que busca el lugar, el momento. El lugar es siempre por supuesto. Cuéntenos un poquito acerca de estos coloquios, algunas de las charlas que más interés hayan podido suscitar entre los participantes. Bueno, es que hemos tocado tantos temas porque pensamos que estamos llamados, nuestra fe nos llama a implicarnos en la sociedad, a amar al mundo como Dios lo amó, ¿no? Y a intentar transformarlo y a escuchar esos temas de actualidad que al cristiano le preocupan, y sobre todo nos preocupa saber cómo tenemos que posicionarnos, ¿no? En temas como el aborto hemos, por ejemplo, tenido a los responsables de Proyecto Raquel, en temas como ecología. Hemos tocado temas también de la salud mental en los jóvenes, algo que nos preocupa mucho, con Soria, el psiquiatra. Hemos tratado temas variadísimos, la luz que arroja la literatura, por ejemplo, con Encarna Esteban, o hemos hablado de las catacumbas y los primeros cristianos, pues temas tan interesantes que diría, ¿qué hay de común en todos ellos? Hay mucho en común. Cómo posicionarnos en el mundo como cristianos, porque luego además se establece un coloquio interesante, no solamente es una ponencia y punto, ¿no? Interactuamos con nuestro ponente, le preguntamos nuestras dudas, nuestras curiosidades, lo que no sabemos, en fin, aprendemos todos un poquito con los ponentes que vienen. Pues me ha hablado hoy del tema de la resolución, que nos puede contar, aunque ahora hablaremos con él, que nos puede contar un poquito de qué se va a hablar hoy aquí. Pues vamos a tener una ponencia muy interesante, estoy convencida, porque así como del año pasado lo vimos desde el punto de vista de la medicina forense, este año lo vamos a ver desde el punto de vista de la biología y la filosofía, porque José Antonio Rodríguez es biólogo y es filósofo, además con una especialidad en metafísica, y lo va a abordar tratando desde el punto de vista del Evangelio de San Juan y de la Sábana Santa. Creo que va a estar muy interesante. Bueno, pues nos has hablado de esa charla, vamos a conocer al ponente, ¿no? Adelante. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr, y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo,
a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Este es José Antonio, nuestro ponente. Muy buenas, José Antonio, encantado. Te dejo con él. Muchísimas gracias, Carmen. Hasta luego a ti. Hasta luego. Bueno, pues José Antonio, cuéntanos un poquito, danos unas pinceladas de lo que vas a mostrar hoy en esta parroquia. Bueno, primero decir que voy a empezar por explicar que el hecho de la resurrección es fundamental, es básico en nuestra fe, y que muchas veces los cristianos no le damos la importancia que tiene. Mira que San Pablo lo deja bien claro en la primera carta que escribe a los Corintios, ¿no? Y le dice que la fe es clave, la resurrección es clave, y sin ella la fe sería vana. A partir sobre todo de la sábana santa, el lienzo de Turín, y del Evangelio de San Juan, concretamente del capítulo 20 del Evangelio de San Juan, cruzando esas dos fuentes de información, me voy a atrever a de alguna manera decir cómo tuvo lugar la resurrección, según datos empíricos de la sábana santa. La resurrección es un hecho que escapa totalmente al empirismo, ¿no? Es un hecho que la ciencia no puede abordar, porque si realmente es alguien que está ya muerto, vuelve a la vida, pero no a la vida normal y ordinaria como la que tenemos ahora, porque entonces, digamos, vaya vuelto otra vez lo mismo, entonces no tendría sentido, sino que es un hecho que supera el empirismo, las pruebas. Sin embargo, la ciencia no tiene que demostrar, pero sí puede mostrarnos evidencias que apunten hacia ello, hacia un hecho que no puede explicar naturalmente, que tiene que echar manos de algo que la sobrepasa, que está por encima, pero la ciencia sí puede apuntarnos hacia el hecho de la resurrección, no demostrarlo, no justificarlo, pero sí apuntar de que algo que se le escapa a sus instrumentos, a sus medios, a sus métodos, ha tenido lugar. A mí, mis alumnos, yo doy clase de biología, biología y otras asignaturas de ciencias. Y muchas veces mi alumno me pregunta y dice: profe, ¿usted cómo puede ser biólogo y creyente a la vez? Ciencia, fe, razón, fe. Y entonces siempre me acuerdo de la frase de Heisenberg. Heisenberg, el premio Nobel, uno de los padres de la mecánica cuántica, ¿no? Él decía que poca ciencia aleja de Dios. Traducido un poco, lo decía con un vaso de tal, pero traducido un poco, poca ciencia aleja de Dios y mucha ciencia nos lleva directamente a Él. Y cada vez, a medida que la ciencia está avanzando más, ese mito de que son dos formas, digamos, opuestas, antagónicas, entre las que hay que elegir, eso es un mito sin ninguna fundamentación, ni científica ni teológica. Nos ha hecho un resumen, ¿no?, de casi toda la ciencia que hay detrás de la fe. Vamos a entrar ya, digamos, en materia. ¿Qué se ha encontrado en esa sábana santa para que usted venga a hablarnos hoy de la biología o de la resurrección desde el punto de vista biológico? Biológico y físico, en fin. Bueno, lo primero, esa imagen que aparece en el lienzo de Turín es una imagen no solo ya que a día de hoy somos incapaces de reproducirla, sino que a día de hoy no tenemos mucha idea de cómo se ha podido hacer. Es unas características únicas. Tiene características de negatividad. Y la fotografía no se inventa hasta el siglo XIX. Uno de los primeros fotógrafos es Daguerre, creo que en 1823 hace una de las primeras fotografías, y estamos hablando de un lienzo que sabemos que está en Europa desde el siglo XV-XIV. Tiene características tridimensionales, esa imagen tiene información 3D, por eso se han podido llevar a cabo reproducciones, incluso 3D, modelos, estatuas y tal. Y luego en algunas partes tiene características radiográficas. O sea, ¿cómo es posible eso? En un lienzo que no estamos hablando de dos imágenes que podemos superponer, no, un solo lienzo. Ninguna fotografía, ninguna fotografía normal presenta características 3D, sino 2D.
bidimensionales. Entonces esa imagen es única. Y luego tiene una serie de pruebas detrás de ella, y todas científicas, que avalan, por ejemplo, su paso pues, por todo lo que es la cuenca norte, o sea, la ribera norte del Mediterráneo, hasta incluso de pruebas de tipo palinológico, granos de polen que nos describen, a partir de plantas endémicas, el recorrido. Cuéntanos un poco más eso de los granos de polen, ¿qué es exactamente esto a qué hace referencia? Es muy interesante, es una ciencia que se llama la palinología. Y por ejemplo, el primero que contrataron, bueno, o se apuntó, no sé cómo llegó a estudiar la Sábana Santa, era de la Interpol. Y era un científico que dijo, yo voy a estudiar los granos de polen porque lo utilizaban, por ejemplo, para ver si un asesino había estado en tal sitio o no, simplemente midiéndole, por ejemplo, cogiéndole granos de polen del bajo del pantalón, y podían saber si estaba en un lado o del otro. ¿Por qué? Porque cada planta presenta un grano de polen distinto. Con los microscopios electrónicos somos capaces de ver la imagen 3D de un grano de polen, y los botánicos expertos en palinología te pueden identificar las plantas que han producido ese grano de polen. Y muchas plantas son endémicas, eso quiere decir que solamente existe en un lugar geográfico concreto. Si uno va encontrando granos de polen de plantas endémicas de zonas, uno puede reconstruir el recorrido. Bueno, podemos reconstruir basándonos en la palinología, que esa sábana ha estado en Jerusalén, tiene plantas endémicas de Jerusalén y tiene plantas endémicas de varios lugares de la costa norte del Mediterráneo hasta llegar a Francia e Italia, donde se encuentra actualmente. Me ha contado ya un poco la parte de la Sábana Santa, que la verdad, así a primera vista, la verdad que lo deja bastante claro. Había otra parte más, ¿no?, en la ponencia de hoy, que hablaba sobre el sepulcro, ¿no? Sí, y el Evangelio de San Juan, que es la otra fuente de información que cruzo con la Sábana Santa. Y esto es muy interesante porque San Juan es el evangelista, es testigo ocular de los hechos que relata. Cuando uno coge ese Evangelio dice, este hombre vio y creyó, Juan, vio y creyó en la resurrección de Cristo, como habían contado en la Escritura, vio y creyó, o sea, vio. ¿Qué vio? Lo que él relata. Para la gente de su época, cuando leen el Evangelio de San Juan, yo tengo la creencia de que él ya eso lo conocía, lo había contado varias veces, entonces simplemente describe los detalles que todo el mundo conocía y le valía. Pero claro, nosotros que estamos a 2000 años vista no entendemos tanto los detalles. Pero ¿y si nos vamos al griego, al original del Evangelio? Y cuando uno coge el Evangelio de San Juan en griego, es como si le quitara un velo y de pronto, ¡voilá!, estaba aquí. Es como una información encriptada que estaba allí esperando, porque ya digo, para aquella gente lo sabían qué significaba cada una de las palabras y de las descripciones que hay de San Juan. Pero claro, a día de hoy, no, pero si vamos al griego original, de pronto las palabras empiezan a salir información que estaba ahí detrás. El verbo ver es muy interesante. San Juan, en castellano, la traducción vio, en 9 versículos, dice 3 veces la palabra vio, no intuyó, no le pareció, vio. Y ver es algo físico, por lo tanto es algo sensible, es algo que se puede tocar, vio. Pero cuando uno lo lee en griego, son 3 verbos distintos. ¿Y qué vio? Los lienzos. Estaban los lienzos. Te me han dicho 2 veces, las 2 primeras. Las 2 veces vio los lienzos, vio los lienzos. Cuando uno ve cómo estaban los lienzos en España, dice, bueno, incluso algunas Biblias lo traducen como que estaban tirados. Pero cuando uno se va al original griego, no estaban tirados. Estaban dispuestos de una manera tal que cuando lo vio Juan y lo analizó, primero lo analiza. Hay todo una seorei por medio, que es un término griego que utiliza San Juan, y cuando descubre lo que está pasando, cree en la resurrección. Ya, Cristo ha resucitado. Porque está en griego, dicho. Y es que en la forma como describe cómo estaban los lienzos, se da cuenta que esos lienzos nunca pudieron ser despegados del cuerpo. Tal como lo describe en griego, simplemente se desinflaron. Pues yo os una pregunta más. ¿Cuál es la reacción de la gente cuando usted le cuenta todo esto que me acaba de contar a mí? ¿Siguen reaccionando con escepticismo? Alguna gente se me acerca y me dice, José Antonio, ¿y esto que tú nos has contado y que es tan interesante, tan espectacular? ¿Por qué no sale en los medios de comunicación? Nos jugamos todo. Yo creo que sería todo el mundo debería replantearse y plantearse esta idea, porque, vamos a ver, todo el mundo sabemos que estamos destinados a morir. Y la muerte aparece ante nosotros como algo inevitable. Nadie quiere morirse. Además, yo soy biólogo y hay todo un
instinto de supervivencia. Entonces, por un lado, nadie quiere morirse. Si la muerte fuera auténticamente el final, la aceptaríamos como algo natural, sin plantearnos la buena, una cosa más, como crecer, reproducirse, como eso que dice, ¿no?, el sentido de la vida. Y sin embargo, no. Pero por otro lado, cuando uno piensa que vamos a vivir eternamente como vivimos ahora, con nuestras finitudes, limitaciones, injusticias, tampoco nos gusta. Claro. Esto parece como una especie de maldición. Si cojo una cosa, mala, si cojo la contraria, también o peor. Pero esta aparente paradoja solo se resuelve en Cristo resucitado. Muy bien, pues con esa última reflexión nos vamos a despedir. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. El día en el que la Iglesia celebra la fiesta de Santa Catalina de Siena, patrona de Europa, de Italia y copatrona de la ciudad de Roma, León XIV fue recibido en la plaza de San Pedro al son de la música y las banderas propias de la zona de la Toscana. Tras casi una semana después de finalizar su gira por África, el pontífice aprovechó la oportunidad para hacer un pequeño resumen de lo que significó su tercer viaje apostólico en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. En Argelia, al inicio del recorrido, pude volver a las raíces espirituales ligadas a San Agustín y al mismo tiempo fortalecer importantes puentes con la tradición de los padres de la Iglesia, así como con el mundo islámico y con el continente africano. En Camerún, renové el llamado a la reconciliación, la justicia y el desarrollo integral ante desafíos como la desigualdad y la violencia. Tras conocer la realidad de la Iglesia en diferentes puntos de África, el Papa recordó uno de los momentos más especiales de todo su periplo y que lo marcaron profondamente. Non posso dimenticare ciò che è accaduto nel carcere di Bata, in Guinea Equatoriale. I detenuti hanno cantato a gola spiegata un canto di ringraziamento a Dio e al Papa, chiedendo di pregare per i loro peccati e la loro libertà. Non avevo mai visto nulla di simile. También aprovechó la ocasión para dedicar unas palabras de aliento a los peregrinos que acudieron de lengua árabe, particularmente los que provenían del Líbano, Irak y Siria, quienes sufren las consecuencias del conflicto en Oriente Medio. Il cristiano è chiamato a fidarsi di Dio, soprattutto nei momenti di debolezza e preoccupazione, perché con Lui siamo nella pace e nella sicurezza. Y es que la agenda del Papa enlaza estos meses viajes consecutivos. El 8 de mayo el pontífice viajará hasta Nápoles y Pompeya, coincidiendo con el primer aniversario de su pontificado. El agustino español Luis Marín se estrena en su nuevo cargo encomendado personalmente por León XIV. Es un limosnero pontificio, lo que viene a ser el medio para que la caridad del Papa llegue a los más necesitados de todo el mundo. Él mismo lo ha explicado a medios vaticanos. La Iglesia no es solo teoría, no es solo doctrina, sino que también práctica. Es el Evangelio vivido, testimonio de caridad.
y ver tanta participación generosa es para mí motivo de gran alegría. Su primera parada ha sido esta, es la Basílica Greco-Católica de Santa Sofía en Roma, el centro neurálgico de envío de ayuda a Ucrania. Lo están viendo aquí, montañas de material de primera necesidad que van a este camión. Es el envío número 150. Hemos recogido todo lo que pueda servir, pensando especialmente en las necesidades de los más vulnerables, de los enfermos y los niños. Para ellos se ha donado sobre todo medicamentos, paquetes familiares, productos de higiene, mantas isotérmicas, alimentos y mucha ropa de excelente calidad. Pero la ayuda del Papa a través de su limosnero no ha llegado solo a Ucrania, también al Líbano, donde se han enviado 15.000 cajas de medicamentos que distribuirá la Nunciatura del país. Es muy importante la labor de sensibilización para dar a conocer lo más ampliamente posible cuál es la terrible realidad de la guerra, las necesidades que genera y cómo se puede colaborar concretamente para ayudar a quienes sufren. Es su objetivo ahora como prefecto de la Caridad y limosnero, ser los ojos y las manos del Papa en los lugares donde más se necesita el abrazo de un pontífice. Es la tercera vez que León ordena diáconos de su diócesis como obispo de Roma. La última en junio. Esta vez eran 10 los candidatos, una celebración que coincidió con la jornada de oración por las vocaciones. El pontífice les dio algunas claves de cómo entender el sacerdocio y la labor que van a desempeñar. Comenzó con el celibato. Certo, come l'amore degli sposi, così l'amore che ispira il celibato per il regno di Dio va custodito e sempre rinnovato, perché ogni vero affetto matura e diventa fecondo nel tempo. Y el Papa les reveló uno de los secretos del sacerdocio, que la realidad no debe asustar porque deben confiar en el Señor. Oggi il bisogno di sicurezza rende aggressivi gli animi, chiude su se stesse le comunità, induce a cercare nemici e capri espiatori. C'è spesso paura attorno a noi e forse dentro di noi. La vostra sicurezza non risieda nel ruolo che avete, ma nella vita, morte e risurrezione di Gesù. El Papa también abogó por una iglesia de puertas abiertas y les pidió que no bloqueen el paso a quienes desean entrar. Oggi più che mai, specialmente dove i numeri sembrano delineare un distacco fra le persone e la Chiesa, tenete la porta aperta. Lasciate entrare e siate pronti a uscire. E un altro segreto per la vostra vita. Voi siete un canale, non un filtro. Entre los 10 nuevos sacerdotes había italianos, un colombiano y un camerunés. Pues llegamos al final del programa de hoy. Hemos comprobado cómo el diálogo entre fe y razón no solo es posible, sino necesario. Una iglesia que con un renovado impulso desde el Concilio Vaticano II busca encontrarse con el mundo también a través de la ciencia y el pensamiento. También hoy ese mismo impulso al diálogo está muy presente en el pensamiento del Papa León, que en unas semanas va a visitar España. Y en ese contexto se ha presentado el himno de esa visita, Alza la mirada, una invitación a levantar los ojos y redescubrir la esperanza. Nos despedimos con esta música. Hasta la próxima semana. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. No estoy hecho para mirar al suelo. Al mirarte sé por qué nací. Me creaste para mirar al cielo. Estoy inquieto hasta que no descanse en ti. Alzo la mirada, mis
mis ojos en Jesús. Alzo la mirada clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. El Señor es mi fuerza y mi esperanza, no vacilaré. Alzo la mirada, Él es la roca